Un equipo que tenía una ilusión enorme, que confiaba en el trabajo que hacíamos cada día. Recuerdo como anecdótico que me llamaron y tenía muchas dudas de aceptar un reto como el de Getafe, puesto que el equipo estaba en una dinámica muy mala, estaba penúltimo. Muchos compañeros y amigos que habían visto el Getafe esas primeras jornadas del campeonato o lo que llevábamos de campeonato me desaconsejaban porque me hablaban de que era un equipo no muy bien confeccionado, un equipo con malas sensaciones y un equipo que iba a tener dificultades. Y estuve a punto de rechazar esa oferta y sin embargo, bueno, pues al final la acepté con el riesgo que conllevaba y la verdad es que fue un año todavía mejor que del Deportivo Alavés, puesto que el equipo fue capaz de escalar puestos en la clasificación y bueno, pues al final llegamos bien, nos metimos en playoff y en el playoff conseguimos ascender a Primera División. En esa celebración, en el vestuario, un periodista le preguntó al presidente Ángel Torres si Bordalás iba a continuar siendo el entrenador del Getafe la temporada siguiente en Primera División. Y Ángel Torres dijo que sí, rotundo, que iba a ser el entrenador del Getafe en Primera División la temporada que viene. Mantuvimos gran parte de la plantilla que había conseguido el ascenso a Primera División. Jugadores, algunos de ellos ya tenían experiencia, como Jorge Molina. Y luego, bueno, pues incorporamos jugadores que nos ayudaron muchísimo, que sin tener esa experiencia en la Primera División, pero que teníamos la confianza que iban a dar un buen rendimiento. Y bueno, trabajando en consenso con Toni Muñoz, que era el director deportivo, con el presidente Ángel Torres, pues llegaron jugadores como Gené, llegaron jugadores como Ángel, que yo los había tenido ambos en Segunda División, como Leandro Cabrera, que también venía de la Segunda División italiana, de la Serie B. Y bueno, pues y se hicieron fichajes de jugadores con muchísima ilusión, que venían para ayudar, para aportar, y conseguimos ir construyendo pues un equipo ambicioso, un equipo que tenía una ilusión enorme, que confiaba en el trabajo que hacíamos cada día. Y bueno, pues fuimos capaces de hacer una muy buena temporada y el equipo fue creciendo temporada tras temporada hasta que bueno, fuimos capaces de pelear, no en una ocasión, en varias ocasiones por puestos europeos, incluso por la Champions. Tuvimos una fase de grupos muy ilusionante, sobre todo en el aspecto que yo tenía una cosa en la cabeza muy clara, que había sido un premio al trabajo colectivo del equipo la temporada anterior y bueno, de alguna manera me vi moralmente obligado a darle protagonismo, cierto protagonismo a jugadores que habían ayudado y que habían participado de ese éxito. Y la fase de grupos, pues bueno, fue buena en cuanto que nos clasificamos, pero sacamos resultados adversos porque jugaron muchos jugadores que bueno, luego en Liga tenían menos protagonismo, jugadores que no eran titulares en Liga, pero que en Europa League, bueno, pues entendía que era una ilusión enorme para ellos y que debían tener minutos. Muchos jugadores que jugaron esa fase de grupo y aún así el equipo se clasificó. Nos tocó el Ajax y la verdad es que bueno, hicimos una eliminatoria fantástica, haciendo un partido de ida fantástico donde
Pues el Ajax apenas nos inquietó con un planteamiento fantástico, neutralizamos y ganamos 2-0 al Ajax, y luego bueno, pues el partido de vuelta creo que el equipo hizo un partido sensacional también. Perdimos 2-1, pero el equipo tuvo ocasiones para haber incrementado el marcador y fuimos justos triunfadores de esa eliminatoria. Desafortunadamente luego llegó el COVID, que fue tremendo para todos y nos hizo muchísimo daño. Desafortunadamente, puesto que estuvimos parados mucho tiempo, estuvimos confinados y el equipo le costó tanto en Liga como en ese partido único que se jugó contra el Inter de Milán, que perdimos por la mínima y que tuvimos la posibilidad, incluso con un penal, para haber empatado y para haber conseguido por lo menos cierto interrogante en esa eliminatoria. Se reinició el campeonato, los estadios, como todos sabéis, bueno, todo parece que fue un sueño, pero fue una realidad que afectó en mayor o menor medida a todos. Y bueno, estadios vacíos, y el equipo reinició ese campeonato, pero hubieron jugadores que habían pasado el COVID, que les costó mucho más coger ese estado de forma, y a nosotros en particular nos hizo muchísimo daño. El equipo le costó mucho, aún así estuvimos hasta la última jornada con posibilidades de jugar nuevamente Europa League la temporada siguiente. No fue así, pero bueno, no dejó de ser unas temporadas fantásticas en un equipo como el Getafe Club de Fútbol.